Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este mancito.ux, desde la mitad del mundo. Hablamos de UX al mundo entero. Estamos en esta serie que se llama Diseño de Interacción. Hemos hablado en el capítulo 1, en este caso en el episodio 1, acerca de lo que es o una definición del diseño de interacción. En el episodio 2 hablamos un poco sobre ese proceso de cómo se involucra el diseño de interacción en las fases de la construcción, ¿cierto? De este producto, sí, como tal, qué es lo que podemos utilizarlo, cómo lo podemos utilizar. Y ahora, en este tercer episodio, vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones. No me refiero al software, sino dónde se puede visualizar la importancia del diseño de interacción, ¿ya? Como punto importante, y te voy a dejar aquí la imagen, el diseño de interacción tiene que ver con la parte intermedia, ¿no es cierto?, entre el usuario y el producto como tal. Al final estos dos encierran, o sea, esta relación encierra este punto de diseño de experiencia de usuario. ¿Qué tan buena o qué tan mala es esta experiencia? La interacción sucede en la parte intermedia cuando el usuario utiliza la aplicación, la página web o el producto como tal. Esta interacción es el feedback, que es lo que estábamos hablando pues en los episodios anteriores, sobre el cual el usuario entiende y sabe qué es lo que tiene que esperar y qué tiene que hacer fruto de lo que está viendo en cuanto a las palabras que se le muestra, al feedback que se le está indicando. Ahora, eh, hay que tener en cuenta, sí, que esta parte del diseño de interacción como tal está enfocado en los usuarios, como tal, en los usuarios finales, sí, no en los que estamos o prácticamente en los equipos que están enfocados en la creación de este producto. Como yo te decía en el episodio anterior, muchos de ellos vienen o están bajo unos objetivos puntuales a cumplir, lo cual sí es importante. Pero al fin de cuentas, el producto como tal tiene que ver con el usuario final, porque ellos son los que van a usarlo pues en esa manera. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las áreas, de los conceptos donde se va a ver mucho más visible la importancia de entender mucho más de diseño de interacción. Este punto uno o esta área número uno tiene que ver con la legibilidad. Y la legibilidad tiene mucho con el aspecto de que sea fácil de entender y fácil de interpretar cómo se debe utilizar este producto. No sé si te ha pasado que a veces vas a utilizar una aplicación, te descargas una app de lo que sea, por ejemplo, si empezaste este año como parte de tus metas de empezar a hacer actividad física en un gimnasio, pues, o en algún lugar y te dicen, bájate la aplicación para que reserves una clase, para que veas los entrenamientos, pero tú te bajas la aplicación y tú la ves y tú dices, no entiendo cómo utilizarla. La legibilidad es un punto importante que tiene que ver con el aspecto, no solamente visual, de lo llamativo que se pueda ver, sino que se puede entender cómo tienes que empezar a utilizarla, cómo tienes que iniciar sesión, cómo te creas una cuenta, cómo, en este caso de este ejemplo, cómo haces una reserva, entiendes el cómo. ¿Sí? Si cada vez te cuesta comprender y tienes que recordar otra vez, es que tiene una legibilidad súper mala, por decirlo así. Entonces, el diseño de interacción lo que busca es que precisamente cuando el usuario vea todos los componentes que están construidos de una forma adecuada, sea fácil de entender y fácil de interpretar. Ojo, es importante. El usuario tiene que interpretar, ¿ya? Porque a la final él va a escanear lo que está viendo y en su mente va a decir, ok, esto se utiliza así. Es la interpretación que hace el usuario, ¿ya? Ahora, que la interpretación sea buena o sea mala, tiene mucho que ver con lo que está viendo.
Entonces, el punto importante uno es la legibilidad, ¿sí? El segundo aspecto es la usabilidad. Una palabra utilizada por mucha gente, utilizada más no poder por equipos que muchos de ellos ni siquiera saben qué significa. Yo me he topado muchas veces en sesiones cuando hemos así presentado ciertas soluciones a los PMs, a los stakeholders o de alguna forma a los clientes con los que he podido así trabajar, que usa la palabra que sea usable, y que X, o sea, que sea lindo, ¿ya? Muchas veces se puede utilizar esta palabra como moda, pero lo cierto es que la usabilidad es un término que abarca muchísimas cosas más, pero es como decir un cúmulo de varios aspectos que pues lo podemos ya hablar en otro video, pues tranquilamente, incluso podemos imitar a alguien que sea referente o que sepa mucho de esto, pues porque tiene muchas, muchas aristas sobre este aspecto. Pero en pocas palabras, la usabilidad tiene que ver con la facilidad de ser usado, es decir, qué tanto el producto, el sistema, la aplicación es fácil de utilizar por el usuario. Qué tan sencillo es para el usuario utilizar la aplicación y más que todo cumplir las tareas que él tiene que hacer. Ojo, las aplicaciones, las páginas web no se crean solamente porque necesitamos crear páginas web. No. O necesitamos crear muchas aplicaciones. Las aplicaciones se crearon para resolver problemas de las personas. Si las personas logran resolver estos inconvenientes que tienen en su vida utilizando nuestra aplicación y lo pueden hacer fácilmente, quiere decir que es usable. Tiene la parte de la usabilidad dentro de todo su ecosistema. Al final, la usabilidad, si lo podemos considerar, tiene mucho que ver con qué tan fácil es de utilizar para una persona, es decir, para un usuario. Para que tengas en cuenta algo, y esto creo que es algo que puede ser que tú estés de acuerdo conmigo en esto. Las aplicaciones, las páginas web, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los productos digitales no fueron así creados porque el mundo necesitaba aplicaciones. De hecho, estoy poniendo a pensar, hay un montón de aplicaciones de todo. Unas buenas, otras malas, otras que más utilizamos, otras que están en un ranking, etcétera. Pero estos productos se crean para resolver la vida de las personas, es decir, o sea, que las personas al utilizar la aplicación resuelvan una necesidad que tienen, ¿ya? Las, las personas, por ejemplo, en tiempos de pandemia, las personas necesitaban hacer sus gestiones bancarias. No podíamos salir, por lo tanto, los bancos empezaron, algunos, a hacer desde cero, otros a mejorar la experiencia y la usabilidad de las aplicaciones móviles, de sus bancos, sí, de sus servicios, donde hoy en día, que ha ido mejorando, tú puedes hacer pagos, tú puedes incluso, digamos que crearte cuentas, puedes solicitar una tarjeta, puedes solicitar préstamos, puedes hacer pagos del agua, de la luz, del teléfono, el internet, etcétera. Resolvieron ese problema de que no puedo salir de mi casa. ¿Cómo hago el pago si ya viene la fecha de vencimiento? La usabilidad. Tú logras hacer un pago, ok, es usable. Tú te demoras muchísimo tiempo porque no entiendes cómo hacerlo, porque a mí me ha pasado un montón de veces en una aplicación de un banco X, que era muy complicado para mí personalmente entender. Creo que a la quinta vez pude ya, ahora ya lo hago de manera mecánica, pero me costó mucho porque la aplicación seguramente no era tan usable, no tenía ese factor de la usabilidad, y lo cual ahora es muy importante. Y el tercer punto, el tercer punto como tal, es la funcionalidad. Y la funcionalidad tiene que ver que la aplicación sea útil, ¿ya? Tiene que ver con la usabilidad,
sí, que sea fácil de utilizar, pero que al final la aplicación funcione, te entregue lo que estás buscando. Si estamos hablando de una aplicación, de un banco, para hacer un pago, si no funciona hacer pagos, si es que no, si al final tú no logras hacer lo que tienes que hacer, la aplicación no es funcional, ¿ya? Si estamos hablando de una aplicación de reservas para espacios de gimnasio, por ejemplo, y tú no logras hacer una reserva, el problema no eres tú, el problema es la aplicación, la funcionalidad. No está bien, no está entregando lo que se quiere. Muchas veces en los equipos de productos se habla acerca de las funcionalidades que va a tener nuestro producto, nuestra aplicación y que vas a poder hacer esto, aquello, ¿ya? Muchas veces estos sí se crean basado, uno, solamente en lo, o sea, se crean mucho basado en los sesgos de una persona. No, es que tiene que funcionar así porque yo sé que va a hacer de esta manera. No siempre funciona. Tienes que entender que al final, como yo te decía al principio, hay usuarios que van a utilizar. Si ellos no pueden utilizar, ¿qué estamos hablando? Tiene que ser funcional, tiene que servir para algo. Y otro de los aspectos muy importantes que de hecho es el que muchas veces algunos de los equipos se dejan llevar, sí, que es importante, sí, pero no es del todo, es la parte estética, que sea bello, que sea lindo, ¿ya? Ahora, no hay que simplemente enfocarse en que quiero una aplicación linda y empezamos a ver referencias en los portafolios de Behance, Dribble, etcétera, que claro, son así cosas fantásticas, hermosas, lindas, que sí llaman mucho la atención por cómo están hechas, pero la parte estética deja de funcionar cuando lo otro, lo legible, lo usable y lo funcional no sirve. Lo estético puede ser hermoso, pero si tú tienes como usuario, tienes dificultades para utilizar la aplicación, usabilidad, tienes dificultades para entender qué hacer, legibilidad, y tienes dificultades porque al final no puedes hacer nada de lo que quieres hacer, funcionalidad, lo estético no funciona. Por lo tanto, la parte estética sí es importante, pero tiene que ir acompañada de estas otras que te acabo de mencionar. La belleza tiene mucho que ver con lo que se considera o lo que se llama las 5 dimensiones de la interacción. Pues te voy a mencionar, digamos que las 5, pues esto voy a hacer un video explicando un poco más acerca de lo que se refiere a cada una así de estas. Entonces, las 5 dimensiones hablan de las palabras, de las representaciones visuales, de los espacios u objetos físicos, el tiempo y el comportamiento. Estas 5 tienen mucho que ver con cómo tú, como usuario, ¿no es cierto? Cuando estás utilizando un- una aplicación en tu celular. Por ejemplo, como estamos viendo, pues justamente en este caso, cuando vas a hacer un pago, pues a una persona, ¿sí? Cuando ya metes el número de cuenta, ¿sí? De esa persona como tal y pones así, digamos que es la cantidad, ¿no? ¿Sí? Todo lo que estás viendo, las palabras que te está diciendo, el dónde estás utilizando tu celular, la parte de lo que utilizan las ilustraciones como tal para hacerte entender que vas a hacer un pago a alguien más, ¿no es cierto? Y tú haces el pago y has visto que muchos de estos tienen como decir este reloj, ¿ya? Tiene que ver con el tiempo, pero si es que te fijas, todo está en las 5 cosas muchas veces en una sola pantalla, en una sola interacción. Pues es importante que lo podamos entender y lo vamos a ver más hacia adelante, ¿sí? Entonces, es muy importante que tú puedas recordar que la interacción va mucho más allá de simplemente diseñar ciertos componentes ya que cambien de color. Implica lo que hemos visto, pues para poder resumir.
la legibilidad, la usabilidad, la funcionalidad y la parte estética o la belleza. Así que te espero en el siguiente episodio donde vamos a hablar ya mucho más enfocado en las 5 dimensiones de la interacción. Hasta pronto.